17. Libro de Lucas, capítulo 10, verso 17. Cuando lo tenga me da un amén. Dice la escritura: volvieron los 70 ¿con qué? Con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito ¿dónde? En los cielos. Tome su asiento en esta preciosa noche. Hoy quiero hablar bajo el tema: el único poder para vencer al enemigo. ¿Cuántos saben que tenemos una guerra con un enemigo? La Biblia, me sorprende este pasaje bíblico, cuando Cristo escoge 70 personas y dice que Cristo sopló sobre ellos el Espíritu. ¿Qué sopló Cristo sobre ellos? El Espíritu. Y el Espíritu lo que provocó fue que ellos tuviesen autoridad sobre un sector que pocos tienen. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene autoridad sobre ese sector de lo espiritual, es cuando es un fruto del Espíritu que empieza a cobrar vida sobre esa persona. Cuando el creyente que está lleno, ¿cuántos están llenos del Espíritu Santo? El que está lleno del Espíritu Santo tiene poder y tiene autoridad. Es la cualidad número uno que tiene un creyente lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder absoluto delegado del cielo a aquellos que representan a Dios en la tierra. ¿Por qué razón? Mire esto, y hoy quiero hablar acerca de eso, porque no existe otro poder que pueda derribar ninguna fortaleza diabólica o ninguna fortaleza espiritual que no sea en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces mire, tenemos el poder del Señor en nuestras vidas para poder pelear contra todo plan diabólico en esta tierra. Nada es más eficiente en este terreno o este territorio sino el que venció en la cruz. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Mire esto, la Biblia nos habla de que el enemigo más grande de la humanidad fue lanzado ¿a dónde? A la tierra. Mire esto, fue lanzado a la tierra y siempre ha intentado destruir al hombre y convertirlo en su esclavo. Si hay un propósito y un objetivo de Satanás, no es ser dueño de la tierra, es esclavizar al hombre. Mire eso, porque si hay algo que Satanás siempre ha querido es esclavizar, o como usted lo puede ver, a la sociedad la tiene como esclavizada. Vivimos bajo una sociedad que está esclavizada bajo ¿cómo? Esto, mente y el corazón. Satanás no necesita, mire esto, verte en lo más vil todo el tiempo. Con tenernos esclavizados, con eso basta y sobra. Entonces mire esto, tenemos un enemigo, un adversario, cuyo propósito es esclavizar, es sujetar, es destruir, es que matar y es hurtar. Satanás tiene el solo propósito de destrucción. ¿Para qué? Para la tierra. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que Satanás fue lanzado ¿dónde? A la tierra. Entonces Satanás fue lanzado a la tierra. Apocalipsis capítulo 12 verso 9. Yo quiero hoy hablar en este ámbito algo que el Espíritu de Dios ministraba a mi corazón. Y es que dice Apocalipsis capítulo 12 verso 9 estas palabras: y fue lanzado fuera ¿quién? El dragón, la serpiente antigua que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. Mire eso. El cual, ¿qué hace? Engaña al mundo, ¿cómo? Entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados ¿con quiénes?
La tercera parte del cielo, millones de millones de millones de millones de ángeles con poder, fue lanzado con Satanás. ¿A dónde? A la tierra. ¿Alguien está aquí hoy? Mire esto, la Biblia dice que Satanás fue lanzado a la tierra. Y algo que me sorprende, que cuando Satanás fue quitado del cielo y se armó esa guerra allá en el cielo, la Biblia dice que Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y la serpiente antigua. Lo primero que pasa que fue que lo arrojaron a la tierra. Pero a mí me sorprende otra palabra y quiero llegar ahí. Apocalipsis 12:12. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Entramos a materia. Alégrese por eso ustedes los quienes, los cielos, mire eso. Alégrense ustedes que los habitan, pero hay de quienes, de ustedes los que habitan ¿dónde? En la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ¿qué? Vamos, dígalo, lleno de ¿qué? Hágalo como cuando grita en la casa. ¿Cómo? Eso. Así. Porque sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. Mire eso. Entonces, todo lo que hemos leído para anexar esta palabra es un solo objetivo, un solo mensaje encerrado, y es que si hay algo donde el diablo, dice la Biblia, que él se convirtió en príncipe ¿de dónde? De este mundo. Satanás tenía una autoridad y un poder sobre esta tierra, que a él se le llamó el príncipe de esta tierra. O sea, tenía un poder que logró gobernar la mayor parte de la tierra. Si hay algo que tuvo una astucia desde el inicio, y siempre lo he dicho, es engañar a la primer creación de Dios con astucia. Y dice la Biblia que cuando engaña a Adán y Eva, Satanás tuvo el mundo en su mano. ¿Por qué tuvo el mundo en su mano? Porque engañó a dos principales que tenían que gobernar el mundo y fueron gobernados por Satanás. Dos principales que tenían que tener el poder absoluto, el gobierno, que tenían que tener la autoridad en la tierra, pero Satanás los engaña. Toma esa autoridad, toma ese dominio, toma ese poder, y ahora él se creyó el dueño de la tierra, adueñándose no solo de la tierra, adueñándose de la mente, corazones del ser humano. Y el ser humano ha vivido por años atado a esa esclavitud de Satanás, atado a no Satanás. La ira que demuestra la Biblia no fue una ira que él venía a matarnos y cruzarnos con una espada. La ira que dice la Biblia no era que Satanás venía y quería que en un carro usted se chocase y se muriera. Claro que tiene un deseo así, porque él no tiene deseos buenos. Pero cuando la Biblia dice que descendió con ira, ¿a qué descendió? A engañar. Él descendió a engañar, a torcer lo que Dios ha establecido. Él descendió a gobernar la mente y los corazones del ser humano. Por eso la Biblia dice: renovaos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Renovaos vuestro ¿qué? Entendimiento. ¿Por qué la Biblia pide que renovemos nuestro entendimiento? Porque si no renovamos lo que él ensució, él seguirá haciendo lo mismo todo el tiempo. Por eso yo he vivido mi vida diciendo que no es una manifestación lo que nos hace fuertes y poderosos, sino es la llenura del Espíritu, la autoridad de Dios en nosotros. Mire esto. Lo que nos hace fuerte y poderoso es la llenura del Espíritu. Mire esto, algo que me sorprende. Si Satanás está en la tierra, si él fue lanzado a la tierra con la tercera parte de los demonios, ellos intentan gobernar territorios, ciudades, países, corazones y mentes. ¿Alguien está aquí hoy? Él intenta gobernar las masas completas y todo lo lleva a un solo objetivo, que él quiere la adoración que le pertenece a Dios, la quiere él. Mire esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir esta noche? Si Satanás fue lanzado a la tierra, hay un peligro en el cual se corre. ¿Cuál es el peligro? Diga conmigo: ser engañados. Él fue lanzado a la tierra con mucha ira. Hay de los habitantes de la tierra. ¿Por qué hay de los habitantes de la tierra? Porque los habitantes de la tierra todo el tiempo tendrán que luchar contra esa acechanza.
Toda la vida tendrá que luchar contra ese adversario. Toda la vida tendrá que llevarle la contraria. Toda la vida tendrá que no escuchar la voz de él. Entonces mire esto. Pero si la Biblia dice ay de los habitantes de la tierra, a mí me sorprende algo. ¿Cuántos aquí son habitantes de la tierra? Pero Pablo dice que estamos en este mundo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo? Que no somos de este. ¿Por qué no somos de este mundo? ¿Sabe por qué no somos de este mundo? Porque fuimos comprados. ¿Alguien está aquí hoy? Antes usted era de este mundo, pero luego cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted fue adquirido, fue comprado, usted fue tomado, fue pasado ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Y por ende este hombre llamado Satanás, que tiene autoridad sobre el mundo, no tiene autoridad sobre la iglesia, que puede estar en el mundo pero no es de este mundo. Si hay algo que yo entiendo y sé, es que Satanás puede tener autoridad sobre las masas, sobre los pueblos, sobre las tribus, sobre las lenguas, sobre los países, sobre todo lo que quiera tener, pero sobre la iglesia no tiene nada de autoridad, porque la iglesia no es de este mundo y fue comprada a precio ¿de qué? De sangre. Entonces mire esto, si hay algo en lo cual debemos de estar convencidos, es que Satanás tiene una labor, Satanás tiene un trabajo, pero con los que no tienen autoridad son con los hijos de Dios. ¿Alguien está aquí hoy? Ahora mire esto, Satanás, diga conmigo, solo obedece la voz de Jesús. Y me sorprende algo en Mateo capítulo 4 verso 10. Que Satanás intenta que esta voz pudiese obedecerlo en ese momento que Jesús había ayunado. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 4 verso 10. Entonces Jesús dijo, ¿qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, porque ¿cómo está? Escrito está, al Señor tu Dios que harás, adorarás y a Él solo que hará. El diablo entonces ¿qué hizo? Le dejó. Dice que le dejó y aquí vinieron ¿quiénes? Ángeles y le servían. Entonces si hay algo en lo cual estamos convencidos, es que Satanás solamente reconoce la voz de Cristo, reconoce la autoridad de Cristo, reconoce el poderío de Cristo, aunque Él haya sido lanzado a la tierra. Eso sucedió cuando Él fue lanzado. Eso sucede cuando Él fue lanzado. La Biblia dice que estaba un hombre llamado Job. Ya Satanás se paseaba en la tierra. ¿Por qué? Porque fue lanzado. Dice que se paseaba por la tierra. Miró un hombre justo, miró algo raro en esta persona. Miró que esta persona era intocable. ¿Alguien está aquí hoy? Miró que esta persona era respetada en el mundo espiritual. Y miró que esta persona no dejaba gobernarse por lo que gobernaba la tierra. Y en esa ocasión se presenta ante el Padre y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Claro que sí. ¿Cómo no? Está cercado con un ¿qué? Muro de fuego. Satanás reconocía que había una protección que no se podía traspasar. Satanás reconocía que había una muralla de fuego en lo cual, aunque la tierra fuese gobernada, el territorio donde Job se encontraba estaba protegido. El territorio donde él dormía, donde él estudiaba, donde él oraba, se encontraba protegido. Pero Satanás, lleno de esa envidia, tratando de ensuciar a la única persona justa en la tierra, que no había otro como él, intentó ensuciarlo. ¿Sí o no? Y le tiró la enfermedad más grande. Le tiró una enfermedad donde Job estuvo a punto de perder la vida. Se rascaba con un tiesto, se sentaba en ceniza y Job lloraba. Por las noches no cerraba sus ojos, su paladar se pegaba en su lengua. Job no sentía sabor a nada. Job, sus ojos se quedaban abiertos. Job no podía hacer nada, porque el diablo estaba queriendo que el único justo de la tierra fuese gobernado por él. Pero hay algo que me sorprende a mí en esta palabra de Job, que dice la Biblia que cuando Satanás más llevó a Job a lo más vil, y cuando Satanás más llevó a Job a lo más cruel de su vida, cuando Satanás llevó a Job a perderlo todo, dice la Biblia que Job
siempre decía el omnipotente. ¿Sabe qué estaba diciendo Job con el omnipotente? El único que tiene poder, el único que tiene autoridad, el único sobre todas las cosas. Entonces nótese esto: si hay algo que Satanás obedece, es aquel pueblo, escuche bien, que tiene por las entrañas a Cristo en el corazón. Aquellos que tienen a Jesús en su corazón. Por eso Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Entonces, mire esto. Pero hay algo muy importante para los creyentes. ¿Cuántos aquí creen en Jesús? ¿Cuántos creen que tenemos armas para vencer a Satanás? El asunto es cuando la iglesia desconoce las herramientas, las armas o el poder o la habilidad con la cual la iglesia tiene, a veces sin descubrir. Porque si hay algo que Dios nos dejó, si nos deja un enemigo, es porque Dios nos dejó el arma para vencer ese enemigo. Si Dios permite que ese diablo se mueva entre nosotros, es porque Dios sabe que nos dejó las herramientas correctas para vencer ese adversario. Entonces la clave para someter al enemigo es esta, mire. Diga conmigo: acercarse a Dios. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué acercarse a Dios? Porque la Biblia dice: y de mi mano nadie os podrá arrebatar. De mi mano nadie os podrá arrebatar. Pero miren lo que dice Santiago capítulo 4 verso 7. Y dice Santiago esta forma: someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué hará él? Y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará, ¿qué? A vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los doble ánimo, purificar, ¿qué? Vuestros corazones. Mire esto, que es lo que Santiago le estaba diciendo a la iglesia. Santiago le hablaba a la iglesia diciendo: iglesia, cuando tú te mantengas cerca de Dios, Satanás podrá tener los peores planes en contra tuyo, pero no tiene la autoridad para hacerlo. Satanás podrá tener todo lo que quiera tener, lanzar lo que quiera lanzar, hacer lo que quiera hacer, pero si estamos en la mano de Dios, nadie nos podrá arrebatar, nadie nos podrá tocar, nadie nos podrá soltarnos de la mano de aquel que vive y reina para siempre. ¿Por qué razón? Porque someteos pues a Dios. ¿Qué someteos a Dios? Es estar allí. Cuando Él te dice ven, tú vienes. Cuando Él te dice ve, vas. Cuando Él te dice no, no. Cuando Él te dice sí, sí. Someteos pues como a Dios. Resistir a quién? Al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Por qué el diablo va a huir de vosotros? No es porque tenemos una cara bonita, es porque con nosotros está aquel que cuando se levanta del trono, Satanás vino por un camino, mas por 7 tiene que correr y huir. ¿Por qué razón? Porque cuando un pueblo se mantiene a los brazos o a los pies de Jesucristo, Satanás sabe de que aunque el mundo esté en su mano, la iglesia no puede estar en su mano, sino que la iglesia está por cabeza y no por cola. La iglesia está arriba y no está abajo. La iglesia dice ve, y él tiene que ir. ¿Por qué razón? Diga conmigo: porque Dios es el que está con nosotros. Entonces mire esto: someteros a Dios. Pero hay algo que me sorprende en esto: tener confianza absoluta en el Señor y tomar la armadura que Él nos provee es lo que nos permite resistir y lo que nos permite vencer. Mire eso. Por eso Efesios capítulo 6 verso 10. Todo creyente conoce este verso, pero ¿sabe qué sucede? Pocos creyentes lo practican. Mire lo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién, en el Señor y en el poder de qué, de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar como firmes contra las que. ¿Por qué nos dice que tenemos que tener esa armadura para estar firmes con las acechanzas del diablo? Porque Él está entre nosotros. Porque Él siempre va a intentar de una, de otra, de otra, de otra y de otra manera acechar contra nosotros. Y Pablo le llama a eso dardos de fuego.
¿Estamos aquí? Mire cómo acecha. Porque Satanás, si hay algo que es experto, es en tirar dardos de fuego, flechas, pensamientos. Siempre él está ahí. Pero mire que sigue diciendo: porque no tenemos lucha contra quienes, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Con quién tiene guerra usted? ¿Contra su hermano? No. ¿Tiene guerra contra la iglesia? No. Es la iglesia contra principados, es la guerra contra principados. Pero hay creyentes que pelean con el equivocado. ¿Alguien está aquí? Hay creyentes que pelean con el equivocado y no pelean con el que deben de pelear. Por eso Pablo dijo: no como el que tira bofeteadas al viento. ¿Qué golpea el viento? Nadie. Porque Pablo dice que tú sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Por eso Pablo dijo: no como el que golpea el viento. Porque hay gente que actúa como golpeando el viento, peleando con el equivocado y no con el enemigo correcto. No, si es que a nadie le gusta pelear con principados y potestades, porque es más fácil pelear con hermanos. Porque es más fácil ganar con la boca y con una mentira que ganar con el espíritu. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces mire esto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por tanto, tomad algunas. ¿Cómo dice? Ahí está la clave. Y ahí está el problema de muchos creyentes. Que creyentes a veces toman algunas, no todas. Y la Biblia dice: por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir al día malo, y habiendo acabado todo, estar como. Sí, porque hay gente que cuando Dios le da la victoria, lo primero que hace, mire, ni se acuerdan de Dios. Y estar, dice, firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de ¿qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? ¿Cuál escudo? Dice la fe. Mire esto. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos quienes. Y aquí hay un problema. Señor, dame, bendíceme. Padre, yo toda la vida. Y lo que nos enseña la Biblia de la armadura de Dios es que te está diciendo que eres un soldado que vas a pelear. No por ti, por el reino. ¿Alguien está aquí? Ahora mire esto. Pero la coraza de justicia. Cuando la Biblia nos habla de la coraza de justicia, si usted se va a Isaías capítulo 59, verso 17, mire esto. Dice Isaías: pues de justicia se vistió de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza tomó ropa de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. ¿De qué se vistió? De Cristo, de justicia. Eso es lo que estaba profetizando el profeta Isaías. Eso es lo que estaba hablando Isaías, que Cristo vendría a la tierra a vestirse de justicia. Mire esto. Por eso dice que nos pongamos la coraza de ¿qué? De justicia. ¿Cuántos justos hay acá? Dice la Biblia, porque somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Mire eso. Somos justificados, pero entre la justicia, ahora yo fui justificado. Entonces, ¿cuándo nos atreveremos a justificar y perdonar a otro? ¿Cuándo nos atreveremos a olvidarlo todo? ¿Cuándo nos atreveremos, mire esto, a ser justos con los impíos también? Ahí está el problema. Porque la Biblia dice que digiere que tú ames a los tuyos, pero no a los que no son tuyos. O en qué digiere que ames a los de la fe, pero no ames a los que no son de la fe.
Eso es justicia. Justicia no solo es verme yo en el ámbito espiritual como un querubín, es ver a otro que Dios lo perdone también. La justicia es aquel que se vistió de justicia, que aunque era justo, que aunque no debía nada, Él pagó por nosotros todos nuestros pecados y nos dio justicia a nosotros. O sea, dijo, bueno, yo sé que ellos no tienen justicia, por su cuenta no lo pueden hacer, pero yo por medio de la fe lo voy a hacer justos. ¿Para qué? Para que entren al reino de los cielos. Toca a tu vecino y dígale, vamos a hacer justicias para vencer al enemigo. Sí, porque hay gente que cree que vencer al diablo solo es orar, hablar 4 lenguas, empezar a interceder. No. ¿Alguien está aquí hoy? Porque hubo gente en el antiguo pacto que ellos eran hombres llenos de Dios supuestamente, pero el diablo no los respetaba. Sansón era un hombre lleno del fuego, de la unción de Dios, 1000 filisteos con una quijada, pero el día que Sansón tuvo que obedecer, no obedeció. Porque la justicia no estaba sobre él. Entonces mire esto. ¿Cómo empezamos a vencer? Con la justicia, la coraza de justicia. Cuando hablamos de coraza de justicia, es parte de la armadura del creyente. El creyente no solo vive de oración, no solo vive de intercesión, no solo vive de fuego. No, el creyente tiene que tener frutos de justicia. El creyente tiene que perdonar, saber perdonar. El creyente debe de saber darle oportunidad a otro. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces mire cómo vencemos al enemigo y la armadura que el Padre nos da para vencer al enemigo. Si Él se vistió de justicia, si Él se puso esa coraza cuando ninguno lo merecíamos, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Entonces mire esto. Pero ¿qué más vimos? Dijimos que era el yelmo de ¿qué? De la salvación. Cuando la Biblia se refiere a salvación, se refiere a 2 tipos. Uno, que Dios te puede salvar de cualquier cosa que puede suceder en contra de ti, de un peligro. Esa es la palabra salvación. Pero entre esa palabra salvación, cuando Él viene a morir, ¿de qué nos salvó? Del infierno. Y nos salvó de no ser títere del enemigo. Porque la Biblia dice que por cuanto sus hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía que el imperio de la muerte. Esto es el diablo. El libro de Hebreos lo dice de esa forma, que Él vino para destruir el imperio de la muerte, que Él vino para derribar el imperio de la muerte. Y Él no lo derribó con espada. Porque los judíos esperaban ver a un rey que viniese con espada, a un rey que viniese en caballo, a un rey que viniese con un ejército enorme. Y se dieron cuenta que este rey vino lleno de amor, que este rey vino lleno de justicia, que su guerra era diferente, su pleito era diferente, que el problema de él era diferente. No era una guerra con espada. Pedro, en una ocasión, como muchos creyentes hoy, que sacan la espada. Y dice la Biblia que Pedro, cuando vio a Jesús en peligro, saca la espada, le corta la oreja al soldado. Y Jesús viene, ¿y qué hizo? Lo sanó. Jesús lo sana y le dice: Pedro, al que espada mata, ¿qué sucede? A espada muere. Y la iglesia de Cristo a nivel mundial en muchas ocasiones se encuentra en muerte espiritual. ¿Por qué razón? Porque todo árbol que cae al piso hacen leña y se calientan con él. El que hierro mata, ¿qué dice Jesús? Esto no era del antiguo pacto. Esto no era de una ley de Moisés. Esto se lo dijo Jesús a Pedro. Pedro, suelta esa espada. Vamos, dile a tu vecino: suelta esa espada. Jesús se lo dijo a Pedro: Pedro, suelta esa espada. Porque la justicia de Dios está por encima de todas las cosas. Y hay veces que usted no vence a espada, usted vence en amor. Hay veces que usted no vence a fuerza, usted vence, ¿sabe cómo? Con la soberanía de Dios. Entonces, nótese esto, porque hay gente que cree que todo es por una intercesión, todo es por el ayunito que hizo, todo es por la oración que hizo. Y Dios te dice: a ver,
Necesito verte la armadura. Hello. Necesito ver la armadura. ¿Por qué? Porque hay una ley divina. Sin esa armadura no sucede nada. Los judíos se paraban en la sinagoga, los fariseos, los escribas hacían cosas, leían Isaías, oraban por el pueblo. Dice la Biblia que ellos hacían todo lo que se les enseñó. ¿Sí o no? Sí, pero lo hacían mal. Lo hacían mal porque no se atrevían ellos a llevar ellos la carga. No atrevían ellos a jalar la carga ellos mismos, sino que ponían la carga sobre otros. Y Cristo llevó la cruz que nos pertenecía a nosotros. Él sí se atrevió a llevar la carga, porque la justicia está en contra de las cosas de venganza. La justicia está en contra de aquel deseo malévolo, porque el único que empieza o que piensa en venganza se llama Satanás. El único que piensa en destruir a otro se llama Satanás. El único que piensa que otro caiga se llama Satanás. El otro, todo el que piensa de que se caiga, se llama Satanás, porque no hay otro que no conoce la justicia sino el mismo infierno. Pero Cristo conoció la justicia, que aunque aquel soldado romano estuvo en su muerte, que aunque aquel soldado romano en vez de darle agua le dio vinagre, en vez de bajarlo de la cruz, estaba incluido entre todos. Pero cuando ese soldado romano miró que era Cristo, pidió perdón y se fue y corrió y dijo: yo voy a seguir ese Cristo que crucificamos. ¿Por qué? Porque él, en vez de ver muerte, miró vida. Él, en vez de ver que Cristo lo rechazó, Cristo le abrió los cielos. Mira aquel hombre ladrón que se encontraba en la cruz. Y la Biblia dice que cuando ese ladrón tuvo un pensamiento de decir: wow, yo sé que le he regado, pero este hombre no ha hecho nada. Dice la Biblia que Jesús le dijo: tranquilo, que hoy nos vemos en ese paraíso. ¿Alguien está aquí hoy? Por eso yo siempre he dicho que si a uno le hace daño a alguien o algo, ese alguien o eso algo, tarde o temprano le puede pedir perdón a Dios de corazón. Y usted y yo nos podemos quedar pensando: es que aquello, es que aquel fulano me engano, y Dios ya lo perdonó, yo me voy al infierno. Por andar deseándole el mal, diga conmigo, a otro. Esa es la palabra justicia. Ahora mire, yelmo de salvación, Salmo 27:1. Miren lo que dice Salmos capítulo 27 verso 1. ¿Cuántos aquí se van a poner esa armadura hoy? Si es que no todo es de declararlo, no todo es de pelearlo. Usted puede pelear en una oración poderosa, estar en un ambiente glorioso, pero si usted no tiene la armadura, no sucede nada. ¿Qué sucedió? Dice que cuando miró que David danzaba, cuando miró que el pueblo glorificaba a Dios, cuando miró que el arca venía entre los bueyes y entre la carreta, ¿qué es lo que hizo Cuando miró que el arca se iba a caer, quiso detenerla. Pero ¿qué le pasó a Murió, porque no se había puesto el traje correcto. No tenía el traje de un levita para poder ser parte de esa gloria. Entonces mire esto. Dice Salmo 27:1, que dice: Jehová es mi luz. ¿Y qué es? Y mi salvación. ¿De quién qué? A ver, ¿de quién qué? Mire esto. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es de qué? Jehová es qué? Mi luz y mi qué. Y si explicamos eso, ¿qué podíamos explicar de eso? ¿Son mis oraciones las que me salvan? ¿Son mis ayunos los que me salvan? ¿Es la guerra que hice ayer la que me salva? No. Es Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién qué? Temeré. ¿Qué es lo que está explicando el salmista? Está diciendo: ¿de quién yo voy a temer? Yo estaré confiado. Si usted lee, sigue leyendo, el salmista dice: yo estaré confiado. Aunque se levante contra mí mis enemigos, mis angustiadores, yo estaré confiado. ¿Por qué él estaba confiado? Porque él estaba seguro que si el Señor lo salvaba, no había diablo que lo pudiese destruir. Dile a tu vecino: confía. Sí, porque hoy hay más gente con un miedo terrible.
que el diablo mañana me come, que el diablo esto y lo otro. Si usted está en la voluntad perfecta de Dios, Satanás no lo puede tocar. Satanás no puede tocar a los hijos de Dios, porque él no puede meterse en propiedad que le pertenece a Dios. Y la iglesia debe de entender que la Biblia lo que encierra es un Dios fiel y poderoso, un Dios protector. Jacob se encontraba un día llorando. Jacob se encontraba un día afligido. Y en el libro de Isaías, Jehová le dice: no temas, gusano de Israel, no temas, oh Jacob. ¿Por qué le dice eso? Porque nosotros a veces nos angustiamos demasiado, nos afligimos demasiado. Creemos que Dios necesitamos hacer lo que hizo los profetas de Baal o los profetas de acero, pasarnos cuchillos, hacer esto para que Dios nos oiga. Dios está al lado nuestro 24/7, y cuando el hijo llora, papá tiene que levantarse, agarrarlo y tiene que salvarlo de todos sus enemigos. Entonces mire esto. Entonces cuando usted entiende de que cuando habla del yelmo está hablando de salvación. Ahora nos pasamos al otro lado de la salvación. ¿Cuántos salvos hay aquí en Dios? Ahora mire esto. Cuando dice que nos pongamos la armadura de Dios, los romanos, para los que todo lo espiritualizan, el escritor cuando estaba escribiendo esto estaba mirando a un soldado romano. Cuando el escritor estaba escribiendo y se le revela esto, él estaba mirando a un soldado vestido con su armadura romana. Y empezó a ver el yelmo, que era el casco, que le cubría las partes de muerte. Porque si una flecha lograba pasar a esa cabeza, lo mataba. Y él empezó a describir las partes o los órganos que si tocan nos morimos. Y los soldados romanos siempre cubrían ese órgano o cubrían esa parte que algo lo tocaba, moría. Por eso es que dice la Biblia que primero nos ponemos ¿qué? La justicia, la coraza de justicia, luego el yelmo de la salvación. ¿Cuántos aquí protegen su salvación? Sí, porque hoy se levanta mucha gente diciendo: usted es salvo, haga lo que quiera y Dios viene por usted. Mentira. Sino que la protegemos, la guardamos, porque hay dardos de fuego encendido que serán lanzados sobre su corazón y su pensamiento para que usted un día niegue a Cristo. Mire esto. Número 3, diga conmigo: la espada del Espíritu. Hebreos capítulo 4 verso 12 habla acerca de eso. Dice el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12: porque la palabra de Dios es como, ¿y qué más? ¿Qué es la palabra eficaz? La palabra eficaz es seguridad. Segura, tendré resultado. Entonces mucha gente, por abandonar esa palabra y crearse un evangelio en su corazón y su mente, no hay eficaz en su vida. Mire esto. Ahora dice que es viva. ¿Qué es la palabra viva? Algo que tiene vida. Mire eso. Dice: y más cortante que toda ¿qué? Espada. Mire, de 2 filos. Mire cómo es la palabra de Dios. Más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir ¿qué? Porque ¿dónde se encierra el pecado? En el alma. Porque ¿dónde el hombre es atado? En el alma. Porque ¿dónde el hombre es comprometido con las tinieblas? En el alma. Por eso, mire esto: la palabra de Dios penetra hasta ¿dónde? El alma. Porque hay gente que todo lo quiere solucionar al revés. A ver, voy a orar para que se me vaya esto. No. ¿Qué dice? La palabra de Dios penetra hasta ¿dónde? Hasta el alma. Por eso Santiago dice: vosotros no recibís lo pedido. ¿Por qué? Porque pedís mal.
Entonces dice que la palabra que es viva, que es eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta el alma, donde se encierra el pecado, donde se cierran las aflicciones, donde se encierra todos los deseos, donde se encierra, mire esto, el dolor, la amargura. No es en el espíritu, es en el alma. Porque el alma es el ser, el hombre. El alma es usted y yo. Mire esto. Y el espíritu, dice, mire eso, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más hace la palabra o la espada? ¿Qué? ¿Y qué más? Y las intenciones del corazón. ¿Quién? La palabra. La espada. ¿Cómo usted sabe que un profeta es incorrecto o un hombre está hablando incorrecto? Por la palabra. No por lo bonito que hable o exprese o diga, por la palabra. ¿Alguien está aquí? Pablo, siendo Pablo el hombre más elocuente, escribiendo cartas, escribiendo epístolas. Pablo, un hombre que hizo tantas maravillas en escrito, tanto que él escribió de cosas que dijo Pedro, aún nosotros muchas de ellas no las entendemos. Porque Pablo era un hombre tan elocuente, un hombre tan revelador de la palabra, un hombre que dice aquí, yo aquí un día vi un hombre que subió al tercer cielo. En el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Era Pablo, que había sido llevado al tercer cielo. Por eso dice Pedro, este camarada no lo entendemos todo. Cosas que aún nosotros nos cuesta entender y discernir. Imagínense si a Pedro le costaba entender y discernir, nosotros peleando por algo que otro dijo. Yo no. Entonces dice la Biblia que mire esto, la espada es, me lo pone de nuevo. Por favor, se me perdió. Mi padre, gracias. Ok, aquí hay algo poderoso, amada iglesia. Y es que la Biblia no solo se lee como un libro por leer, como un libro de cuento. En este verso usted tiene para toda la noche y para mañana. ¿Alguien está aquí hoy? Sí, porque la gente dice, es que entre más rápido leo la Biblia, más cristiano soy. Aquí tiene para hoy, para mañana, y si no le ajusta, tire para pasado. Sígalo leyendo y sígalo meditando, porque aquí tiene un punto tan específico. Señor, cambia mi carácter. No, la Biblia te dice cómo vas a hacer para cambiar el carácter. ¿Alguien aquí? ¿Cuántos han orado para que Dios le cambie el carácter y no se lo cambie a Dios? Entonces pregúntese, ¿Dios tiene poder o no tiene poder? No, es que pedimos mal. ¿Alguien está aquí? Dice que el que es capaz de gobernar su espíritu es capaz de gobernar. Entonces, no le pida a Dios que le cambie el carácter más. Gobiérnelo. Porque la Biblia lo dice. Señor, voy a pasar por esa calle donde están robando. Tú serás mi protección. Tú serás mi socorro. Proverbios dice que el que ve el mal, ¿qué hace? ¿Qué hace? Entonces, ¿cómo yo voy a pasar si la Biblia me dice? Pero no, hay gente que dice, es que yo confío en Dios, yo creo en Dios. No, sí, usted confía en Dios y cree en Dios, pero tiene una palabra que esa es la que lo dirige y será lámpara a sus pies y lumbrera ¿a dónde? A su camino. ¿Estamos aquí? Entonces, mire, el asunto es cuando nosotros no entendemos la palabra, cuando no entendemos que la espada es parte de nuestra vida. Por eso hoy hay gente diciendo, el estudio no es importante. Sí, para usted. No es que el estudio es la mucha letra, la Biblia dice que mata. Hablando de la ley. ¿Alguien está aquí hoy? Más de 1600 preceptos. ¿Cómo no mataba si mueve la mano mal, le caía piedra? De eso se refería. Pero la gente se esconde detrás de ese telón. La mucha letra mata. Y de repente no se dan cuenta que la Biblia tiene los consejos más poderosos. Señor, quítame esta habladera que tengo. No, la Biblia dice que la sujete. Si al buey se le trilla,
¿Estamos aquí? Y se le pone bozal. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cierre la boca. Eso es lo que dice la Biblia. Pero nosotros le pedimos a Dios: Señor, ayúdame, mira cómo soy. Sí, Dios quiere ayudarnos, pero Dios dice: mi palabra penetra hasta el alma y el espíritu, y es más cortante que una espada de doble filo, que discierne, mire, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios tiene vida. Es una palabra que vive. Usted no puede vivir de la cosquillita toda la vida. Usted no puede vivir de que ahí sentí a Dios. Sentí a Dios, qué bonito estuvo la alabanza, qué lindo estuvo la oración. Sentí a Dios, se me pararon los pelos, sentí que ya caía. ¿Y qué sucede? Se cayó, pero de la gracia también. Porque al salir de la iglesia volvió a ser el mismo. Volvió a insultar. ¿Alguien está aquí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la palabra, entonces la gente, Jesús le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque lo que te transforma es la palabra de Dios. Lo que penetra hasta el alma y el hueso, los tuétanos, el espíritu, es la palabra de Dios. ¿Por qué cree que cuando usted empieza a leer la Biblia se queda dormido? Porque Satanás sabe que si usted conoce esa palabra, se nos quitan las mañas. Mire, es que hay gente que cuando alguien habla la palabra se le hace raro y dice: no, este es del diablo. Como vivimos por emocionalismo. Entre más nos emocionamos, entre más la cosquillita. Y la iglesia vive así toda la vida. Y usted puede ver las reformas que la iglesia ha tenido por años. La iglesia ha sido reformada por años, donde ha cambiado de etapas. Porque la iglesia se convirtió en emocionalismo. Sentí cosquillas, Dios está ahí. Cuando Dios está ahí, hay milagros, señales y prodigios. Los demonios se sujetan, los espíritus salen cuando Dios está en medio. Entonces, mire esto. Dice la Biblia que ponen a uno de los profetas más poderosos del antiguo pacto, el profeta Elías. Y la Biblia dice: y Elías, siendo un hombre sujeto a tentaciones como las nuestras, oró fervientemente a Dios. ¿Y qué hizo? Y no llovió. ¿Cómo era Elías? Un hombre sujeto a pasiones similares, iguales, las mismas que las que tenemos nosotros. Con la diferencia que Elías oró fervientemente a Dios y Dios lo oyó. Entonces, mire esto. No quiere decir que el creyente da frutos por ser cristiano, no. El creyente da fruto porque está sembrado y cimentado en la palabra de Dios. Entonces, mire esto. 1 Timoteo capítulo 3 verso 6. Dice así. Esto me encanta. 1 Timoteo, que dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación ¿de quién? Del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en los lazos ¿de quién? Mire, qué fácil es caer en los lazos de ese diablo usted. El testimonio. Es así de fácil. Señor, cámbiame el esposo, cámbiame la esposa, dele testimonio. ¿Alguien está aquí? Señor, ¿qué hace esto? ¿Qué hace lo otro? No, dele testimonio. Porque en una ocasión se le juntaron todo a Pablo en los Corintios y le dijeron: Pablo, fíjate que cometimos un error, nos casamos con mujeres, nos acompañamos con hombres y con mujeres que no conocen de Dios, son unos diablos. Y nosotros ya fuimos santificados para la gloria de Dios. Y Pablo le dice: mire, si alguno de vosotros
tiene algún esposo que no es creyente, una esposa que no es creyente, no la deje. Porque su testimonio, ¿qué va a hacer? Lo va a santificar. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces no podemos decirle a Dios: Señor, saca la varita mágica y cámbiamelo. No, usted tiene que dar testimonio. Mire esto. Pero Timoteo a mí me sorprende y le tira una piedra a aquellos que dicen que no es necesario saber. Porque la palabra que dice neófito es una persona que todavía está en pañales. Neófito es una persona que desconoce, que no conoce lo que va a hablar, no sabe lo que está hablando. Como dice la Biblia, ni una hoja del árbol se cae si no es la voluntad de Dios. Y no existe eso. Pero como dicen que dice la Biblia, entonces lo dicen. Entonces el asunto es que la Biblia dice: no un neófito, o sea, no un hombre, no una mujer que desconozca los principios, que desconozca la palabra, que desconozca al Señor. Porque un neófito es una persona recién convertida, se le vale. No sabe nada, no conoce nada, pero pasaron 2, 3 años, 4 años, 5 años, 20 años, 30 años y siguen siendo neófitos. Porque otro les dijo que era importante aprender. Porque otro les dijo, y la Biblia dice que no podremos resistir al diablo si no nos ponemos esta armadura de Dios. Si no nos colocamos la verdadera armadura de Dios, no la mía, no mis creencias, no mis costumbres, no como yo creo y pienso que es correcto. Mira esto. ¿Estamos aquí? Entonces la palabra, o sea, la espada se representa la palabra del Señor. Lo que en realidad te transforma y te cambia y penetra hasta lo profundo es la palabra de Dios. En una ocasión venía un hombre en su carruaje y dice la Biblia que mientras él venía leyendo el libro de Isaías. Por cuanto fue desechado, fue destruido, fue mutilado, y él llevó nuestros pecados, y empezó él a leerlo y a leerlo todo el camino. Y dice la Biblia que Felipe, guiado por el Espíritu, le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él le dice: ¿y cómo voy a entender si nadie me lo dice? Si nadie me lo explica. ¿Alguien está aquí hoy? Eso se llama instrucción. Y dice que de repente le dice: ¿quieres que te explique? Siéntate acá, papá. Y empezó a explicarle lo que leía, pero no entendía. ¿Y qué sucedió? Miró un río, un charco, una laguna, lo que sea, pero dijo: ¿qué me detiene a no ser bautizado? Porque él creyó, fue convencido. Porque le decía que era hijo del diablo, no. Porque le decía que si no se viene a la iglesia se va al infierno, no. Porque le expliqué la palabra. ¿Alguien está aquí? Porque un neófito siempre va a decir: venga a la iglesia para que no se vaya al infierno. Venga a la iglesia para que se le cambie esa borrachera. Venga a la iglesia para que deje de fumar, para que deje la mentira. Siempre el que desconoce la palabra va a tratar de querer convencer con lo que cree que es correcto. ¿Alguien está aquí? Entonces mire esto, seguimos. 4, el cinturón de la verdad. Mire esto. Esta es la verdadera armadura que realmente va a hacer que resista y que venza al enemigo. El cinturón de la armadura, ¿de qué? De la verdad. ¿Pero cuál verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. Oh no, pero hay gente que pelea iglesia, hay gente que pelea llamado, pelea profeta, pelea apóstoles, pelea que esto, que se hace así, se hace así, que no, que aquí no me dio resultado, que esto y lo otro. Pero dice la Biblia que el cinturón de la verdad. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy. ¿Qué dijo? Yo soy la verdad
Mire esto. Y dice Juan 8:31, digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Mire esto. Y conoceréis ¿qué? ¿Y qué va a pasar? ¿La verdad nos hará qué? ¿Y quién es la verdad? Cristo. Entonces mire esto. Esa es parte de la armadura. Entonces, pero hay creyentes que no terminan de ponérsela. Ya, como soy creyente, voy a la iglesia y eso es todo. Mire esto. 5, el escudo de qué? De la fe. Mire esto. Efesios capítulo 6, verso 16. Dice: sobre todo, tomar el escudo de qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? El escudo de la fe. ¿Por qué el escritor habla de toda esta armadura y se refiere al escudo como la fe? Porque el escudo de un soldado romano siempre era lo que le protegía las otras partes de su cuerpo. Si él pasaba ese escudo, tenía un yelmo en su cabeza. Pero antes él tenía algo que era el escudo, que él protegía todos los flechazos del enemigo para que esas flechas no pudiesen tocar ninguna parte de su cuerpo. Cuando nos referimos al escudo de la fe, estamos refiriéndonos, mire esto, cuando dice ataques del enemigo. No está hablando de una fe de creer en milagros, no está hablando de una fe de creer en que Dios mío, y no, está hablando de fe. Y cuando habla de fe, habla de evangelio. ¿En quién ha creído? ¿Quién es su Dios? Se guarda porque usted tiene fe. Cree porque usted tiene fe. Dardos de fuego. Dardos son flechazos, pensamientos. Dardos encierra todo lo que el enemigo tira a su vida, día a día, día a día. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces no solo son las 2 horas de oración, ni los 15 minutos o 5 minutos, algunos uno, y algo otro. Gracias, Padre, por este día, amén. No, no es eso. Porque hay gente que ora mucho, pero recibe poco. Hay gente que ora mucho, pero nunca muere. Hay gente que pasa y que le creemos que es un hombre de oraciones, pero nunca mueren. Porque lo hacen mal. Porque lo hacen de la forma incorrecta. Termino con esto. El calzado, diga conmigo, del evangelio de la paz. ¿De cuál evangelio? Y aquí hay un problema grande. ¿Por qué hay un problema grande? Porque muchos, mire esto, creen que entre más se habla de pecado somos más espirituales. Porque muchos creen que entre más se ofende somos más espirituales. ¿Sí o no? Porque muchos creen que si sacamos a luz a otros somos más espirituales. Escuchaba en el internet una persona que empezó a hablar de un cantante, y empezó a decir este hombre supuestamente espiritual, de que este cantante fumaba marihuana, que este cantante era un borracho, que este cantante era un hijo del diablo, que este cantante, y le sacó un montón de cosas. Y bravo el hombre, que si se le paraba enfrente capaz lo mata. Y de repente el cantante saca un video, y el cantante, cuando yo lo miraba en el video, decía: pobre este hombre, si hubiera sido otro quizás ahí le tira más piedra a él. Pero él le dice: mira, hermano, le dice, ¿cuándo usted me ha visto fumar marihuana? ¿Cuándo yo me he puesto una borrachera con usted, hermano? Y el hombre haciendo ese video de esa forma, y yo me pongo a pensar y digo: ¿cómo él sabe que él fuma marihuana y que él toma? Porque hay gente que no cuida esto. Porque la Biblia dice que
La lengua es el miembro más pequeño del cuerpo, pero puede encender un gran bosque. Entonces creemos que por hablar de esa forma somos más espirituales. Somos personas. ¿Y sabes cuánta gente muere por lo que escucha gente que empieza en el evangelio de eso? Miles. Por un hombre dice que espiritual. Por un hombre dice que está sacando a la luz algo que ni él no conoce. Entonces el asunto es este, mire. Diga conmigo, el calzado del evangelio de la paz. No vivimos en el antiguo pacto, vivimos en el nuevo pacto. Y Jesús dijo, ya no es con espada. David peleaba con espada, David peleaba con ejército, pero nosotros peleamos con el Espíritu del Señor. Entonces mire esto. Isaías 52:7. Libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Isaías fue uno de los profetas que la mayoría de cosas que profetizó fueron para Cristo. Mire esto, o para la iglesia. Cuán hermoso son los montes, los pies del que trae, ¿qué dice? Alegres, ¿qué? Nuevas. Del que anuncia, ¿qué? La paz. Del que trae nuevas, ¿del qué? Del bien. Del que publica salvación. Del que dice a Sión, tu Dios reina. Mire eso. Entonces, si hay algo que la armadura no solo encierra una guerra, no encierra solo de interceder, no encierra solo de orar, no encierra, la armadura no encierra en una sola cosa, una sola burbuja todo, sino que dice, para resistir y vencer al diablo se necesita la armadura completa. Y si el corazón no tiene paz, no puede dar paz. Dice la Biblia que cómo puede salir de una fuente agua amarga y agua dulce. No es posible. O sale dulce o sale amarga, pero nunca va a salir de las dos. Entonces mire esto. El evangelio de la paz, Pablo dice que se nos fue entregado el evangelio de la reconciliación. El evangelio de la reconciliación es aquel de que usted trata de reconciliar el corazón que se había enojado con Dios, el corazón del que cayó, el corazón del que falló, el corazón del que cometió errores. ¿Por qué? Porque el evangelio es aquel que trata de reconciliar a Dios con aquellos que estuvieron un día al lado de Dios. Pero hoy, ¿qué tenemos de la iglesia? La iglesia tenemos que si el palo cae, hacemos leña del palo. La iglesia creemos que si alguien se equivocó, es del diablo. La iglesia cree que si alguien falló, lo que merece es el fuego. Y la iglesia siempre está tratando de buscar en alguna persona o alguien el mínimo error para tumbarlo y hacerlo cuadritos y pedazos. Pero Jesús me llama algo a mí la atención, que cuando Jesús habla de que el evangelio que él vino a predicar fue un evangelio de salvación, y cuando Pablo dice que fue de reconciliación, la Biblia dice en la escritura que si alguno de vosotros creéis espirituales, que si alguno cayese de la gracia, los que los creéis espirituales, dice reconciliados, o traerlos nuevamente con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué es lo que me está diciendo la Biblia? Si yo soy un hombre de Dios, si yo soy un maduro espiritual, yo entenderé que el diablo lo botó, pero yo estoy para levantarlo. Yo entenderé que el diablo le puso zancadilla, pero yo estoy para extenderle su mano. ¿Por qué razón? Porque si entre hermanos nos peleamos, porque si entre pueblos los matamos, la Biblia dice que si Satanás tuviese guerra entre él mismo, si él mismo se estuviese echando fuera, dice que Satanás no prevaleciera, Satanás no pudiese hacer nada. Entonces continuamos nosotros. La Biblia dice que si una casa está dividida, no puede prevalecer. Y eso me está diciendo a mí que si alguien se quedó atrás, yo voy y lo traigo para adelante. Que si alguien se cayó de la gracia, yo voy y lo vuelvo a levantar. Que si alguien se le fue la unción, yo voy y le meto esa unción de nuevo. ¿Por qué razón? Porque mi evangelio, porque mi reino es de gracia, es de favor y de misericordia. Dar de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Si él tuvo misericordia, si él tuvo piedad, si él me perdonó, si él me restauró, si él me levantó, si él me dio nombre, yo también estoy listo para bendecir a otro. ¿Por qué razón? Porque muchos confunden
el evangelio o la santidad con legalismo. Muchos confunden el evangelio o la santidad con religiosidad. Muchos confunden el evangelio con cosas que no tienen sentido, pero olvidan el amor, la misericordia. Y la Biblia dice, Pablo, es que Pablo, ¿sabe por qué Pablo escribe todo eso? Porque Pablo fue el que más dolor de cabeza tuvo de la iglesia. Y Pablo en una ocasión, la iglesia decía, Pablo, somos espirituales, hablamos lengua, tenemos don de profecía. Pablo, somos espirituales, tenemos los mejores maestros entre nosotros. Pablo, nosotros somos los mejores religiosos, ofrendamos más, damos más, tenemos el mejor templo, tenemos lo mejor. Pablo, ¿qué nos puede faltar? Y Pablo le dice, simple, el amor. Lo tienen todo, tienen los dones, tienen los talentos, tienen la profecía, pero no tienen el amor. Entonces Pablo en otra ocasión dice, si alguno de vosotros quiere ser religioso, y dice Pablo, y no tiene amor, la religión del tal es que vana. ¿Alguien está aquí? Y dice Pablo, porque la verdadera religión es esta: el que le da de comer al huérfano, a la viuda, al anciano, el que viste al que no tiene vestimenta. ¿Cuántos evangélicos hay aquí? Entonces el asunto es este: que el religioso o el evangélico, el cristiano o el hijo de Dios, como usted lo quiera llamar, no depende de un nombre, depende de los frutos y la acción que genera el Espíritu en ellos. Yo les he contado que yo conocía una mujer que hablaba lengua, daba profecía, pero cuando golpeaba a sus hijos les decía hasta malas palabras, el diablo hablando por ella después. ¿Alguien está aquí hoy? Así es el cristiano de hoy. Se afirma, se asegura por lo que dice, por lo que habla. Se confía de lo que Dios hace en su misericordia. Pero no puede salir de una fuente agua dulce o agua amarga. ¿Qué me está diciendo? Que hay gente que vive por emocionalismo, pero no vive por convicción. Entonces mire, concluyo. Malaquías capítulo 4 verso 3. Póngase sobre sus pies. Si el diablo fue soltado, si Satanás está entre la tierra, el último que debe de preocuparse por eso es usted y yo. El último que debe de preocuparse por ese asunto son los hijos del reino. ¿Alguien está aquí? Malaquías capítulo 4 verso 3 dice: hollaréis a los malos, los cuales serán, ¿qué dice? Ceniza bajo la planta de ¿qué? De vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo dice que están los enemigos? ¿Bajo qué? Eso dijo Isaías. Pero luego Jesús dice, y el salmista también dijo, hasta que pongas todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde está el enemigo? Aquí. Entonces, ¿por qué vivir pensando que el diablo me va a atacar? Si mi armadura está completa. O sea, el cristiano siempre vive por emocionalismo. Quiere hacer lo que el antiguo pacto hacía. Hablar como hablaba el antiguo pacto. Actuar como actuaba el antiguo pacto, viviendo en un pacto, dijo Pablo, mejor. No disfruta de lo nuevo por aferrarse a lo viejo. ¿Alguien está aquí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si mi enemigo está bajo la planta de mis pies, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Simple, lo que la armadura me dio,
no está hablando solamente de orar. ¿Sí o no? No está hablando solamente de ayunar. No está hablando solamente de sentir la electricidad espiritual. Está hablando de un cambio de manera de pensar y forma de actuar. Mire esto, Lucas 10, 19. Dice el libro de Lucas capítulo 10 verso 19: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza de quién. Vamos, repítalo, ¿de quién? Del enemigo. Y nada os dañará. Entonces, si Él me entrega mi potestad contra la serpiente, contra el escorpión y contra el enemigo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza de quién, del enemigo, y nada os hará. ¿Cuántos tienen esa autoridad? ¿Sabe lo que está diciendo? Autoridad no es un grito, porque hay quien que confunde la autoridad con un grito. Entre más fuerte el grito es, más autoridad salió. Entre más bulla hice, más autoridad salió. ¿Alguien está aquí? La palabra autoridad no viene de una expresión, no viene de algo expresivo, viene del reconocimiento de quién eres. ¿Por qué usted, si viniera el presidente aquí, lo honrara? Porque es el presidente, porque sobre él hay algo que le da la autoridad sin que él diga que es la autoridad. El primer ministro de un país, el presidente, si un soldado dice tiramos una bomba, si el presidente dice no, no. Si el presidente dice sí, sí. No necesita gritar. Todos reconocen la autoridad de su jerarquía, porque es el presidente. Entonces mire esto, está hablando de eso, fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea que cuando Satanás quiere levantarse en contra de usted, usted tiene autoridad. No es un grito, no es entre más usted se esfuerza, es entre más usted fue transformado. ¿Alguien está aquí? Y más él reconoce que dentro de usted se le metió Cristo, porque donde Cristo se mete, Él lo cambia todo. Entonces, pastor, ¿por qué no tengo autoridad? Porque necesitamos que Cristo se nos meta hasta los huesos, que cuando el diablo se pare delante de nosotros, no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo en nosotros. La Biblia dice que un ejército estaba rodeando a Eliseo. Sube yo con el bajo ahí, por favor, hijo. Dice la Biblia que Eliseo estaba rodeado. Y mientras Eliseo estaba rodeado, dice que Eliseo miró que el campamento de él estaba rodeado completamente con un solo objetivo: matarlo. Dice que era una multitud grande que rodeaba a Eliseo con carros, caballos. Era un solo hombre y le enviaron un ejército. ¿Alguien está aquí hoy? Un solo hombre, pero le enviaron un ejército. ¿Sabe por qué le enviaron un ejército? Porque sabían que el que estaba allí era un hombre de autoridad. No por lo mucho que hacía o decía, es porque se reconocía en él la autoridad. Y dice que un ejército grande lo rodeaba, lo tenía sitiado. Pero de repente su criado, que estaba desconectado, dice la Biblia que el criado estaba desconectado y le dijo: vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo lo único que hizo fue levantar la mirada y decirle: Dios, ¿qué dijo? Ábrele los ojos a este mi criado, para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros.
Y la Biblia dice que Dios abrió los ojos del criado, y el criado empezó a ver caballos, empezó a ver carros de fuego, empezó a ver un ejército incontable que también rodeaba el campamento de Eliseo. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Eliseo no tuvo que hacer tanto para que Dios bajase. Eliseo no tuvo que decir mucho para que Dios lo escuchase. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre de autoridad, era un hombre que estaba conectado con Dios, un hombre que se le había metido Dios hasta los huesos, y que el Espíritu Santo no solo era algo para hacerlo sentir bien, sino que era algo para transformarlo, era algo para convertirlo, era algo para darle autoridad. Porque si algo reconocía este rey, no era la carne de él, reconocía lo que él tenía. Él había escuchado que en una ocasión el amo que él seguía, que era Elías, había hecho descender fuego del cielo y quemó a compañías de 50, otra compañía de 50. Él había escuchado que su amo también había detenido la lluvia por 3 años y 6 meses, pero que después de ese tiempo él oró a Dios y volvió a llover sobre la tierra. Él había contado, había escuchado que meterse con un hombre de esto era de meterse con el Dios mismo. Por eso él levantó el ejército completo, fue con él. Pero ¿qué sucedió? La Biblia dice que no lo dañaron. Alguien está aquí hoy. ¿Sabe por qué no lo dañaron? Y esto me sorprende a mí, porque dice la Biblia que Eliseo, en vez de mandárselo al rey para que lo matase, yo no sé si usted está listo para esto, pero la Biblia dice que Elías, cuando Dios dice que le dijo: Dios, manda ceguera sobre los ojos de esta gente, y dice que Dios envió ceguera sobre sus ojos, no podían ver en el mundo espiritual. Y de repente Eliseo va y le dice: buscamos a un hombre. Y dice: no, Señor, ese hombre no está aquí, vayan a otra ciudad porque ahí lo encontrarán. Dice la Biblia que estos soldados estaban hablando con el hombre que buscaban. Alguien está aquí hoy esta noche, pero no lo reconocieron porque no estaban viendo al hombre. Algo estaba aconteciendo en ese mundo espiritual. Y la Biblia dice que él llegó, este ejército, a la ciudad. Cuando este ejército llegó a la ciudad, el rey dice que ansioso: vamos a matar a esta gente hoy. Hoy sí lo vamos a liquidar, hoy sí nos vamos a vengar, hoy sí vamos a destruirlo. Y le manda, dice, un aviso al profeta y le dice: profeta, ¿qué hago con estos hombres que me mandaste? ¿Sacamos espada y los matamos? Y dice Eliseo: no, no saquen espada, saquen comida, saquen misericordia, denle de comer y mándenlos por el camino donde vinieron. Alguien está aquí hoy esta noche que entiende lo que el Espíritu de Jehová está hablando. Es que cuando tú no eres dañado, no eres dañado. Vamos, diga conmigo: no me dañaré, no me dañaré, no me dañaré. Porque cuando tú eres dañado del corazón, cuando tú eres dañado del alma, cuando eres dañado del espíritu, es lo único que piensas en destruir, lo único que piensas en derribar, lo único que piensas en desquitártela. Pero cuando no eres dañado, tú lo único que piensas es: si Jehová tuvo piedad de mí, si Jehová tuvo misericordia de mí, si Jehová levantó su mano a favor mía, yo también levantaré mi mano. Oh, yo no sé si usted está aquí esta noche, pero a mí me sorprendió esa palabra: nada os dañará. Dice la Biblia que mientras los apóstoles morían, ellos se sentían bendecidos.